Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a cada uno. Estamos para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de dar comienzo. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos a ti. Gracias, precioso Dios, por tu amor tan grande cada día, por nuestras vidas, por cada oportunidad que tú nos das, Señor, para aprender de ti y para enseñar a otros, mi Dios. Nuestro corazón dispuesto, Espíritu Santo, para lo que vas a colocar en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. El título de esta enseñanza es el Espíritu, el fruto, el bien. Y el fundamento bíblico para este tema está en Romanos capítulo 12, versículo 21. Dice la palabra de Dios: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí hay un consejo, aquí hay un principio de vida poderoso, principio bíblico para vencer lo malo. ¿Con qué? Con el bien. Sencillo, pero es poderosísimo cuando tú no te dejas vencer por lo malo, sino tú lo combates con el bien. Y ese bien es el bien de Dios en nuestras vidas. El bien vence el mal, lo bueno, lo de Dios en nosotros, desarrollado por su Espíritu en ti y en mí. Ese bien de Dios es la benignidad y la bondad. Uno es, Dios es benigno. El otro ministra lo que es. Dios es bondadoso. Es lo de Dios desarrollado en nuestras vidas. Son dos frutos que van juntos, muy juntos. La benignidad y la bondad, el bien de Dios. Uno es la benignidad, el otro se hace la bondad. El hombre tiene una serie de vicios, obras de la carne. Y para luchar contra esto, una serie de virtudes, el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este fruto del Espíritu lo producimos juntamente con el Espíritu Santo. Cuando no hay benignidad ni bondad, van a abundar las obras de la carne, todo lo opuesto al Espíritu. Tenemos un llamado de Dios para reflejarle a Él, y eso lo glorifica nuestro Señor y Dios. Por eso yo debo cultivar las cualidades de Él, de su Espíritu. Seamos hijos de Dios guiados. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Que nos guíe el Espíritu Santo y seamos imitadores de Dios, no de los hombres o en cualquier cosa que un hombre quiere que te imite. No, todo es en base a la palabra de Dios. Efesios 5:1 dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y es lucir como al Padre le agrada. Y esto tiene que ver con nuestra conducta. O sea, tu conducta es importante, y mucho más en esta generación. Tiempos de mucha ira, de maldad sin freno, de indolencia, de mucha violencia. No solo en la calle, eso ocurre también dentro.
del pueblo de Dios. Este comportamiento se ve en la sociedad, pero también se ve en la iglesia. Parte de la iglesia vive así: desprecio, rechazo, condenación, juicio, codicia, orgullo, libertinaje, bullying. Y todo es como normal. Pero no es lo que Dios quiere en nosotros. Toda esta cultura se ve en parte de la iglesia. Tengamos cuidado. Usan la verdad a veces sin amor. ¿Y qué espera Dios de nosotros? La verdad y el fruto. La palabra de Dios con todo lo que fructifica el Espíritu Santo en nosotros van juntos. Y el Señor lo quiere en nosotros. Y ahí está el carácter de Dios. El carácter de Dios nos da un referente: Cristo en la tierra. Y Cristo en la tierra, su comportamiento es el fruto del Espíritu. Para nosotros caminar como Cristo caminó en la tierra, se tiene que desarrollar en nosotros el fruto del Espíritu. Y ahí la benignidad y la bondad. Eso es lo que le agrada a nuestro Dios. Estas virtudes son más fácil ilustrarlas y caracterizarlas que definirlas. Es lo de Dios en mí, pero para glorificarle a Él. O sea, cuando yo hago algo bueno es para la gloria de mi Señor, pero esto me va a llevar a reflejarle al prójimo a Cristo. Mi vida cristiana la va a ver el prójimo, es por donde va a ver a Cristo, y por eso lo importante del fruto. Por ahí se van a suplir necesidades en otros. La benignidad es amabilidad, gentileza, lo bueno, el bien. La bondad tiene que ver con ser benigno. Y ahí está lo bueno. Ahí está el bien. La benignidad es la bondad, ministra lo que es. El ser y el hacer van juntos. ¿Puede alguien ser bondadoso sin ser benigno? No. Van juntos. Yo soy benigno y yo hago cosas bondadosas. A eso se refiere la palabra de Dios. En la benignidad y la bondad está la compasión, el que me duela al prójimo, el ser empático, el ponerme en los zapatos de los demás. Ahí está también la generosidad, el dar, el entregarme. Y ahí está la misericordia de Dios, que tiene que ver con perdón, que tiene que ver con no recibir lo que nos merecemos, pero hay misericordia que Dios pone en el fruto, en cada uno de los frutos, y en la benignidad y en la bondad, mucha más misericordia de Dios hay. La bondad es la representación de la expresión externa de la benignidad. El fruto del Espíritu se expresa con palabras y con acciones. Ahora, todo ese fruto es necesario en el cristiano. Efesios, capítulo 4, versículo 24. Y vestidos del hombre nuevo, creado según Dios. No según el mundo, no según el hombre, no es lo que a la gente se le ocurra, creado según Dios.
en la justicia y santidad de la verdad. Esa es la manera de Dios. Para yo testificar de Él, para yo reflejarle a Él, para yo perdonar como Él, yo necesito todo el fruto del Espíritu. Amor, el de Dios. Gozo, el de mi Señor. Paz, la que me trae mi Señor y yo desarrollo con su Espíritu. Paciencia, es el aprender a esperar como Dios le agrada. Y la benignidad y la bondad, el bien de Dios en nosotros para ser y hacer lo bueno. En un corazón áspero no puede haber benignidad ni bondad. En un temperamento maltratador, malhumorado, torcido, perturbado, no puede haber ni benignidad ni bondad. No puede ser un cristiano así. Por eso nosotros aquí vamos corrigiendo, porque nadie nació aprendido. Vamos construyendo, se va produciendo en nosotros hasta poder tenerlo en nosotros, en nuestra voluntad, el bien de Dios. No es emocional, esto es muy espiritual, del Espíritu de Dios a mi espíritu. Cuando se escribió la Biblia, la palabra bondad no existía secularmente. Sin embargo, Dios, que es bueno, nos da unos cuantos versículos donde queda manifiesta la bondad de Dios, lo bueno que es nuestro Señor. Salmos 145:9 dice: Jehová es bueno y sus misericordias están por sobre todas las cosas. Él es bueno, como lo dice el Salmo 119:68. Dice la palabra de Dios: bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus mandamientos. Usted puede darse cuenta de los malhechores que están por ahí. Gente mala. Pero la Biblia me está mostrando lo bienhechor. O sea, haciendo lo bueno, conocemos a Dios. En un mundo ingrato, en un mundo que vive de espaldas a Dios, un mundo que niega la existencia de nuestro Dios, que no le busca, que no le importa. Romanos capítulo 1 nos muestra cómo un sector, aquella iglesia en Roma, no reconocía a nuestro Señor como su Dios. Y no le daban gracias a nuestro Señor. ¿Y sabe por qué hay gente así aún en los ministerios cristianos? Porque la benignidad y la bondad no la fructifican, porque no les importa. Es necesario en el cristiano reflejar el carácter de Dios. Es una necesidad de vida. Muchas personas le dan importancia a unos medicamentos, a un tratamiento, como algo necesario para recuperar la salud o para mantenerla. La salud del cristiano pasa por reflejar el carácter de Dios. Y si no sabes, apréndalo. Hay un llamado de Dios. No le fallemos. Él nos escogió.
Él nos conoce. Él sabe la lucha que tenemos contra la carne. Dios lo sabe. Y si tú no te estás pareciendo a Cristo, es porque te estás resistiendo. Pero lo que Cristo quiere con su Espíritu todos los días es que tú aprendas de Él para reflejar el carácter de Dios. El Señor quiere esto en nuestras vidas. No te resistas, permítele a nuestro Señor el poder avanzar en cuanto a la fructificación de las virtudes del Espíritu. A veces parecemos como buenos, hacemos cosas como buenas, pero a conveniencia, por interés, por impresionar o porque me tocaba. Y así no sirve, así no funciona. La benignidad y la bondad es el reflejo del determinarme a que hayan cambios en mí, en mi naturaleza, en mi mente, en mi corazón, principalmente en mi espíritu. Que comience una transformación. Crear cambios te va a llevar a hacer el bien. Es un valor por conocer a mi Señor, porque Él sea mi Salvador, porque el fruto de la benignidad y la bondad comenzaron a producirse en mí, por mi permanencia en Dios, más allá de las dificultades que tengas, de tu economía como esté, de los problemas de salud o problemas familiares. Mantente firme, te dice la palabra del Señor. Permanencia en Dios es: yo me congrego, yo soy discipulado, yo leo la palabra de Dios, yo tengo mi tiempo de oración. Permanencia en Dios le agrada a nuestro Padre Celestial, y el Espíritu Santo nos va a ayudar en esto. Ilustremos un poco lo que es la benignidad y la bondad. Hay una amistad en la Biblia poco común, y es la amistad de David y Jonatán. Una amistad fiel donde importaba era el bien del otro. Pero Jonatán muere entre 1 de Samuel 30, 2 de Samuel 1. Jonatán era el mejor amigo de David. Y al pasar el tiempo, ya David es rey, está consolidado su reino. En el capítulo 9 de 2 de Samuel, David manda a buscar si hay algún familiar de Jonatán. Y ahí encuentran al hijo de Jonatán, Melfibosé. Él está lisiado, tiene un niño pequeño, y él está olvidado en un desierto, casi muerto, escondido, con muchas limitaciones. Y David lo manda a buscar. Y ese capítulo 9 me muestra unas cuantas veces la palabra bondad. Hay alguien a quien pueda mostrar bondad, dice David, por amor a Jonatán, a mi amigo Jonatán. La bondad viene de Dios, pero se produce en nosotros, se produce juntamente Espíritu Santo y tu espíritu. ¿Sabes cuántas veces fue perdonado por nuestro Dios David? Pero David ahora es un instrumento de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado a ti? Pero que tú puedas ser un instrumento de Dios, como en ese momento David. Y un día David
viene con sus valientes y en dirección contraria va un pariente de Saúl. Y este hombre comienza a insultarle, a decir improperios contra el rey. Y uno de los valientes de David, lo dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 9. Entonces Abisai, hijo de Sama, le dijo al rey: ¿por qué este perro muerto maldice a mi señor el rey? Te ruego me dejes pasar y le quitaré la cabeza, dijo este valiente. Y usted sabe que los valientes de David eran hombres de guerra, hombres de espada, hombres de quitar cabezas. Y David les dice en el versículo 11 y 12 del segundo de Samuel 16, dijo David a Abisai y a todos los siervos: he aquí, mi hijo salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín, una tribu de Israel, un hijo de Benjamín pueda venir contra mí? Déjale que maldiga. Dios se lo ha dicho. Quizás Jehová vea mi aflicción y Jehová me haga bien, me traiga bien por sus maldiciones de hoy. David pudo permitirle a sus valientes que mataran a ese hombre. Pero ¿sabe por qué él se aguantó? Sí, temor a Dios primeramente. Y por su benignidad y su bondad. Lo de Dios en este hombre, o sea, que podamos nosotros aprender cómo lo de Dios estaba en David. Lo de Dios estuvo en David a partir del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. De ahí en adelante, David fue un hombre que caminó con el Espíritu de Dios. Cuando la infinita misericordia de Dios te arropa, hasta tus enemigos serán beneficiados. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, hoy más que antes o que ayer, porque antes de yo conocer a Cristo, yo estaba distanciado de mi Dios. Pero una vez que yo creo que Cristo fue a la cruz, murió y resucitó por mí, yo resucité de la vida de pecado para ser salvo por mi Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando yo reconozco a mi Señor, mi corazón está dispuesto para que el fruto del Espíritu, benignidad y bondad, como todas las demás virtudes del Espíritu, se produzcan en mí. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos para la benignidad y la bondad? Después de yo oír todos los beneficios de Dios a mi vida, no hay excusa para que un cristiano desprecie a su prójimo. No hay excusa. No puede ser. No puede ocurrir en nosotros. Nuestro Señor y Dios es santo.
yo un pecador. Sin embargo, Él me trata a mí con benignidad y con bondad, con todo su bien. Pudiendo mi Señor condenarme, no lo hizo. Yo tampoco debo condenar a nadie. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Una persona con un corazón contrario a Dios, ingrato, egoísta, mentiroso, codicioso, vengativo, ahí no crece el fruto del Espíritu. Ahí no puede crecer la benignidad y la bondad. Quiero que oigan esta historia y nos va a ilustrar un poco más. Una mujer va a un viaje, se dirige al aeropuerto, es aún temprano y va a haber un tiempo de espera. Ella va a una librería, compra un libro, también compra una bolsa de galletas, va a la sala de espera, se sentó a leer su libro, pone su bolsa de galletas de un lado y viene un hombre, no hay más sillas y el hombre se sienta al lado de esta mujer. La mujer está ya en el libro, en su lectura, abre las galletas, saca una galleta y comienza a morder su galleta. Sorprendida ve que el hombre que está al lado saca una galleta, él también, y él comienza a comer. La mujer dice, pero qué abusador este hombre. Lo pensó, no lo dijo. Si no fuera tan educada, le diera un golpe. Y ella sacaba una y el hombre sacaba otra. Y ella ya no puede ni leer su libro, aunque hace que lo lee. Ella no entiende por qué tanto abuso de este hombre, hasta que solamente queda una galleta. Y ella dice, ¿qué irá a hacer? Y más sorprendida aún, ve cuando el hombre la observó a ella y luego agarró la galleta que quedaba, la partió y le dio la mitad a ella. Ella, con rabia y con ira, la agarró pensando, qué descarado este hombre. Y llamaron ya para abordar su vuelo. Ella, muy contrariada, muy airada, se fue sin mirar hacia atrás. Estando ya en su butaca, ya un poco más tranquila, digamos, pero aún pensando en esto, abre su bolso para sacar el libro y se encuentra la bolsa de sus galletas intacta. ¿Cuáles nos comimos entonces? Pensó. El hombre había compartido las de él. Demasiado tarde para hacer algo. El hombre había sido generoso, amable, gentil, benigno, bueno. Cuidado con ese corazón que tenemos. ¿Cuántas galletas nos habremos comido en esta vida? Un corazón airado no es benigno, no es bondadoso, no agrada a Dios. Por eso lo importante del carácter de Dios desarrollado en nuestras vidas. Efesios 4, 31, 32. Dice,
quítase de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y también toda malicia. Antes bien, sé benignos unos a otros, misericordiosos y perdonadores unos a otros, así como Dios os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Qué hay en ti del viejo hombre? Chequéate. ¿Qué hay en ti del hombre nuevo? Gloria a Dios. No puedes andar y vivir en la carne y ser benigno y bondadoso. Son dos virtudes del Espíritu Santo. No son vicios de la carne. No son obras de la carne. Conozcamos de Dios y conozcamos sus mandamientos. Conozcamos qué le agrada a nuestro Dios. La benignidad y la bondad como estilo de vida. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Y vamos a la palabra de Dios y encontramos también cómo ilustrar esto en el Sermón del Monte. Pero el Sermón del Monte está en 2 evangelios. En Mateo ocurre arriba, en Lucas abajo. En Mateo son más bienaventuranzas que en Lucas. Puede ser la misma temática de la prédica, pero en 2 mensajes. Y oigamos lo que dice Mateo capítulo 5, versículo del 43 al 48. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí podemos encontrar que hay un llamado de Dios en la benignidad y en la bondad. Hay un llamado de nuestro Señor a imitarle, a imitar a nuestro Señor. Esa es la enseñanza fundamental que Dios pone en el Sermón del Monte. Así luce la verdad, contrario al mundo y sus obras. Tengamos cuidado con una benignidad y una bondad falsificada, aquella que glorifica al hombre, aquella donde el hombre es la estrella, aquella que el hombre impulsa para su propio interés. Eso es falsificado. No te dejes engañar. Sigue al Espíritu Santo, el único, a nuestro Dios y Señor y su Espíritu, y aprendamos en la verdad de Dios, con el fruto, con su Espíritu. En Mateo capítulo 9, versículo 36, Jesús está con mucha gente. Y Jesús los está observando. Él ve a las personas, porque cuando Jesús ve a alguien lo ama. Por eso te ama a ti, porque Él te ha visto. Y en 9:36 dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersos
como ovejas que no tienen pastor. Este pasaje bíblico nos habla es de compasión. Es compasión lo de mi Señor. Y el prójimo tiene que ver con el propósito de Dios en tu estilo de vida. Veamos aquí que las multitudes tenían hambre y nuestro Señor las alimentó con palabra y con pan. El ser y el hacer es lo que Dios quiere en nosotros. Por eso estos dos frutos van juntos: benignidad y bondad. Cuando llegan a tu vida, lloran con el que llora. Como en Juan 11, Jesús, aunque apreciaba a su amigo, no llora por él porque Lázaro va a resucitar. Jesús llora con las hermanas de él. En el dolor, en la tristeza, estamos juntos en esa necesidad que tú tienes. Ese es el mensaje de nuestro Señor. La benignidad y la bondad llegan a tu vida con salvación y con el milagro de la gran pesca. Y llegan para cambiarte. Cambiarte de oficio, de profesión, pero cambiar también tu corazón, tu espíritu, para hacerte un discípulo de Él, como en Mateo 4. La benignidad y la bondad te esperan para darte descanso, como en Mateo 11. La benignidad y la bondad te enseñan a perdonar y no a condenar, a vivir sin pecado, como a la mujer adúltera en Juan 8. ¿Cuántas veces Cristo te ha perdonado? ¿70 veces 7? Quizás ya pasó esa cuenta. ¿Y tú al prójimo? La benignidad y la bondad pueden ser heridos antes que herir, como Jesús en Mateo 26, cuando sanó la oreja de aquel soldado, aún sabiendo que él era parte de los que le llevaban a la cruz. La benignidad y la bondad están dispuestos a ser interrumpidos en un momento decisivo, como en Marcos capítulo 5. Jesús está en una situación muy difícil con Jairo, un oficial de la sinagoga, un alto funcionario. ¿Te imaginas hoy en día un pastor o un apóstol o un profeta, quizás con un alto funcionario de gobierno? Y de repente viene una mujer quizás hasta maloliente por una situación de salud. ¿Qué le diría el hombre a la mujer? Déjame, te atiendo más tarde. Pero Jesús ahí fue interrumpido, y en medio de la interrupción, la hija del funcionario, del alto funcionario, murió. Sin embargo, nuestro Señor le dijo: ten confianza, Jairo, ten confianza, no temas, tan solo sigue creyendo. Eso lo quiere nuestro Señor en nuestra vida, porque Él es benigno, Él es bondadoso, y su comportamiento refleja el carácter de Dios. Aprendamos de Cristo. Son cualidades, son virtudes del Espíritu Santo que se van a dar en nosotros para nuestro estilo de vida cristiana. El obrar con benignidad y con bondad será recompensado por Dios a nuestra vida. Cuando obramos de esa forma
Y en el Sermón del Monte, pero esta vez en Lucas capítulo 6, versículo 35, dice: amad pues a vuestros enemigos, hacedle el bien y prestad, sin esperar de ello nada. Y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo, porque el Señor es benigno con los ingratos y malos. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que yo tengo que aprender. Ese es el carácter de Dios. Y la Biblia me indica a mí, en Proverbios 11, 17, que mi bondad será recompensada, pero la crueldad, si hay crueldad en mí, me destruirá. Eso está escrito en la palabra. ¿Qué hay en ti? ¿Bondad o maldad? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice: pues qué gloria hay si pecando sois abofeteados y soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufres y soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué? El hacer lo bueno, aunque suframos, aunque vamos a padecer, es haciendo lo bueno, buenas obras para testificar, y entonces sembramos bien. ¿Cómo siembro bien? En la palabra que oyes se siembra, y entonces cultivamos bien. ¿Cómo? Benignidad y bondad, el fruto se produce, se trabaja, se cultiva bien, y entonces cosecharemos bien. ¿Cómo? En santidad, santificación, carácter de Cristo, agrada a Dios. Romanos, capítulo 12, versículo 20, dice: así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Y si tuviese sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas de fuego. Tizones encendidos sobre la cabeza. ¿Y qué efecto tiene? Preguntaría alguien. De que él reconozca que tu obrar de benignidad y bondad vienen de Dios, para que ese enemigo sea libre de la maldad, que él lo reconozca, y si no lo reconoce, de malas para él. Pero Dios le está dando una oportunidad aún a los malos. No seas vencido de lo malo, dice el versículo 21, sino vence con el bien el mal. Principio de vida cristiana, principio bíblico. Aplícalo en tu vida. Y quiero cerrar con una pregunta para que analices la respuesta y te respondas para ti solito. Óigame bien. Son 3 preguntas, mejor dicho. La primera: si tú fueras Dios, ¿qué harías por el otro? El otro, el prójimo, en mucha necesidad. ¿Qué harías tú si fueras Dios? La segunda pregunta: si el otro fuera Cristo, ¿qué harías tú por él? Y la tercera: si el otro fuera Cristo,
¿qué tú no harías por él? Mateo 25:40. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando hacemos algo por alguien, o tenemos la oportunidad de hacerlo, al más pequeñito, al más pobre, al menos conocido, al más ignorado, a mí me lo hiciste, te dice el Señor. Por eso lo importante de andar, de vivir en el Espíritu, con el Espíritu y para el Espíritu de Dios, para el Espíritu, el fruto, el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, te adoramos, te exaltamos y nuestro corazón rendido ante ti. Amado Espíritu Santo, yo te pido en esta hora, precioso Dios, que esta palabra, Señor, se haga carne en la persona, que la persona pueda abrazar la palabra, precioso Dios, que la palabra se siembre en la persona y la persona se siembre en tu palabra, mi Dios. Y entonces, no solo oidores, sino también hacedores de tu palabra, y el fruto del Espíritu, Señor, se produzca en cada uno. En el nombre de Jesús, poder de Dios sobre cada familia, Señor, representada en cada persona que oye tu palabra para hacerla. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.